Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 19. Lord Bristol observó al caballero sentado frente a él sin emitir palabra. Estaban en la biblioteca de su casa de Londres. Él acomodado en un sillón, detrás del macizo escritorio de madera que lo separaba de su visitante. Era el cuarto hombre que pedía una entrevista con él en las últimas 2 semanas. El quinto si contábamos al otro, el de hacía 3 semanas. Todos por el mismo motivo. Llegaba nervioso, sudando y preguntando por la salud de toda su parentela antes de abordar la verdadera razón de su visita. De los 5, solo uno merecía su respeto y tenía una posibilidad real de obtener lo que iban a pedirle. Los otros no eran más que unos pobres diablos. Aunque si le daban a escoger, preferiría al de la temporada anterior, quien, con tacto, ya sondeó cómo estaban las aguas esta temporada. Lástima que su esposa estuviera tan determinada en hacer de su sobrina una duquesa, cosa que tal vez tampoco sucedería. El caballero calló y él comprendió que su sentido discurso ya había concluido. Entonces hizo lo mismo que con los otros 4 pretendientes. Aseguró estar honrado de que considerara a su sobrina e informó que ya tenía otras propuestas que estaba valorando. Luego le pidió que le concediera hasta el final de la temporada para que la dama en cuestión tuviera tiempo de conocerlo y así tomar una decisión al respecto. El caballero aceptó, disimulando su decepción, pero comprendía que una dama con la belleza y la gracia de Lady Amelie tuviera más de una propuesta. Dependía de él que la balanza se inclinara a su favor. El hombre acababa de salir por la puerta de calle cuando la aldaba volvió a sonar. Resignado, Lord Bristol recargó la espalda contra el respaldo de su sillón en espera del visitante. Cuando el mayordomo le anunció la identidad de éste, no pudo evitar una ligera mueca al tener que bregar con un pretendiente más. «Bienvenido, su gracia». Recibió a su visitante de pie en el centro de la biblioteca, obsequiándole la venia que su rango ameritaba. Tras ser correspondido con un ligero asentimiento, Lord Bristol invitó al duque de Grafton a sentarse en el sillón que ocupara el pretendiente anterior. Luego de los saludos y buenos deseos por la salud de sus respectivas familias, Lord Grafton fue directo al asunto que lo tenía ahí sentado. ¿Ha tomado una decisión respecto a mi propuesta? Lord Bristol, quien ya sospechaba el motivo de su entrevista, maldijo para sí. El duque era lo que su esposa deseaba para su sobrina. Era rico, apuesto, joven y duque, siendo esto último el requisito principal. Sin embargo, a pesar de la idoneidad de Lord Grafton, había otro pretendiente que tenía una significativa ventaja sobre él. Poseía un pagaré por una gran deuda a nombre suyo. Hacía tiempo que esa deuda pendía sobre su cabeza, aunque había podido sortearla gracias a su amistad con el dueño del pagaré. No obstante, el documento terminó en manos de alguien más, complicándole el asunto. El dinero fue usado para habilitar cientos de acres para el cultivo y así aumentar sus cosechas. Era un préstamo que iba a devolver en el plazo acordado con el acreedor original, pero que ahora le era exigido para pago inmediato por el nuevo dueño del pagaré. «Estoy muy honrado de su interés en Lady Amelie», respondió andándose por las ramas. Lord Grafton apretó la mandíbula presintiendo la respuesta que vendría a continuación. «No quiero presionarlo, Lord Bristol», interrumpió el duque, «pero me temo que no puedo seguir esperando». «Entiendo, excelencia», dijo el marqués con un asentimiento. «En ese caso, me temo que debo declinar su propuesta». Para mérito del marqués, su voz no mostró ningún signo de titubeo. Lord Anthony, acostumbrado a obtener cualquier cosa que deseara gracias a su estatus de duque, entrecerró los ojos, único signo de molestia que mostró. En su fuero interno bramaba encolerizado por ser descartado con tanta ligereza. Era un duque por amor al señor. Sin embargo, ese no era el motivo real de su furia. Eran las palabras de Lord Henry la noche anterior. No podía permitirse perder a Lady Amelie y mucho menos a manos de ese malnacido. ¿Ha aceptado ya otra propuesta? Lord Bristol no se dejó engañar por la aparente calma de su excelencia. Sabía que bajo esa fachada se cosía una enorme cólera.
Las palabras y postura del duque podían mentir, pero no su mirada. Sus ojos se habían oscurecido y lo miraban como si quisieran descuartizarlo. Todavía no. Respondió porque era la verdad, pero no dijo que la aceptaría pronto. Pero tiene intenciones de hacerlo. Lord Bristol apretó los labios. El duque estaba acorralándolo y aunque éste tenía un rango más alto, él todavía era un marqués. Se lo dije cuando vino a verme hace 3 semanas, Excelencia. No tomaré una decisión hasta que finalice la temporada. Las sesiones del Parlamento terminan la próxima semana, apuntó el duque. ¿Qué importan unos días? Precisamente, Excelencia. Lord Grafton apretó las manos en el reposabrazos del sillón. El marqués acababa de devolverle sus palabras. Entiendo. Se levantó del sillón y todavía de pie frente al escritorio, dijo: Seguiré cortejando a Lady Amelie y me comprometeré al finalizar la temporada, con o sin su consentimiento. El marqués se levantó también, pero no por un gesto de cortesía. El cuerpo le temblaba de rabia por el atrevimiento del duque. Acababa de ningunearlo sin ningún miramiento. Si la dama acepta, por supuesto. Apuntó el marqués, sabiendo que si él ordenaba a Lady Wilton que lo rechazara, lo haría. Por supuesto. Convino el duque con una falsa sonrisa. Si me disculpa, iré por mi prometida. Saldremos a dar un paseo. Lord Bristol apretó los puños sobre el escritorio ante tamaña falta de respeto, pero no dijo nada. Si Grafton pensaba que iba a permitir que se burlara de su autoridad como jefe de su familia, se iba a llevar una sorpresa. Lady Wilton estaba en la salita de costura en compañía de Lady Bristol y las gemelas. Lady Anne y Lady Bárbara trabajaban en sus bordados con desgana. A ninguna de las dos les interesaba particularmente aprender ese arte. Lady Bristol revisaba la correspondencia separando las invitaciones. Y ella solo miraba por la ventana que daba al jardín, su costura olvidada en su regazo. El encuentro con Lord Henry la alteró más de lo que le gustaría, aunado a las atenciones de Lord Grafton, quien ya no disimulaba su interés en ella. Se sentía a la deriva sin saber qué hacer. Deseaba tanto que Terence regresara y cumpliera su promesa de desposarse con ella. Se irían de Londres y lo sucedido con Lord Henry no sería más que un recuerdo lejano. Lord Grafton podría seguir con su vida. Tal vez volvería a Cornwalls y se daría cuenta de la maravillosa compañera que podría ser su hermana. La carta que Lady Bristol le diera antes quemó en la bolsa de sus faldas. Era de Lady Candice. Días antes la habría abierto y leído enseguida. Luego habría tomado papel y pluma para responderle en ese instante. Pero ahora... Cerró los ojos con fuerza. La culpabilidad la estaba matando. No pudo dormir preguntándose si acaso ella hizo algo que le diera a su excelencia una idea equivocada. Nunca fue su intención llamar su atención. De hecho, procuraba siempre desviar la conversación hacia Lady Candice, y si al principio buscó su compañía en los pocos bailes en los que coincidían, fue para evitar que pusiera sus atenciones en alguna de las damas casaderas presentes. Su única pretensión era cuidar de los intereses de su hermana. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba. Lord Grafton terminó interesado en ella y no en Lady Candice. ¿Con qué cara iba a responder su carta? Señor, ni siquiera se atrevía a leerla. Una lágrima se deslizó por la esquina de su ojo izquierdo. La limpió con disimulo y luego despegó sus párpados para enfocarse otra vez en el jardín. Un lacayo apareció entonces en la salita e informó que el duque de Grafton estaba ahí para visitar a Lady Wilton. La carta de Candice quemó todavía más. Por favor, dile que estoy indispuesta. Respondió en un ronco murmullo antes de que Lady Bristol tuviera oportunidad de aceptar la visita. El lacayo salió a cumplir con la orden de Lady Wilton. La marquesa iba a recriminarle el desaire que acababa de hacerle a su excelencia, pero su semblante pálido y sus ojos rojos la detuvieron. Tal vez si estaba indispuesta. ¿Duque de Grafton?, preguntó Lady Bárbara pensativa. Anne, ¿no será él su excelencia?, cuestionó a su hermana exaltada. No lo sé, tal vez, repuso ésta sin compartir la emoción de Lady Bárbara. ¿De qué están hablando, niñas?
La pregunta la hizo Lady Bristol confundida. Nada importante. Intervino Lady Wilton nerviosa, pero Lady Bárbara respondió de todos modos. Anne nos dijo hace unos días que un caballero, al que Roger llamó Excelencia, pidió la mano de Amelie. Informó con los ojos brillantes de emoción. Lady Bristol se llevó una mano al pecho. ¿Están seguras?, inquirió casi sin voz. Pidió permiso para cortejarla, no su mano. Apuntó a Lady Anne sin retirar la vista de su bordado. ¿Tú sabías esto? ¿Se trata de Lord Grafton? Se dirigió ahora a Lady Amelie, quien miraba pálida a la puerta abierta. Lady Bristol siguió su mirada y ahogó un jadeo al ver al objeto de su conversación de pie en el umbral. Si me permite, Lady Bristol, me gustaría hablar en privado con Lady Amelie. Un jadeo colectivo se escuchó entonces en la salita. Lady Wilton se levantó de la silla junto a la ventana. El bordado cayó a sus pies, pero ella ni siquiera reparó en ese hecho. Por favor, agregó el duque cuando el resto de las presentes no se movió ni dijo nada. Lady Bristol tomó con manos temblorosas las invitaciones que tenía sobre el regazo y las colocó con las demás en la mesita de centro, sin cuidar la clasificación que llevaba rato haciendo. «¡Por supuesto!», respondió el duque ya de pie cuando fue capaz de encontrar su voz. «Niñas, vamos», balbuceó mientras caminaba hacia la puerta. Lady Bárbara, quien miraba al duque arrobada, se apresuró a seguir a su madre. Lady Anne se tomó su tiempo, pero también abandonó la salita. En todo momento, mientras la estancia era desocupada, Lord Grafton miró a Lady Amelie, pálida y temblorosa, al otro lado de la estancia. Su pedido obedeció a un impulso. Estaba fuera de la sala cuando Lady Wilton pidió al lacayo que la excusara. Al escucharla, algo en su interior se agitó y la necesidad de verla y hablar con ella fue mayor. Su negativa a recibirlo y su intento por restar importancia a la conversación tambaleó su confianza. Lo hizo cuestionarse si acaso ella lo rechazaría, y más aún se preguntó el motivo. Por eso, cuando su nombre salió a relucir, decidió entrar. Su mirada angustiada fue lo que lo impulsó a pedir un momento a solas, pero ahora mientras la veía a punto de salir corriendo, se preguntó si acaso se había precipitado. «Milady», saludó con un asentimiento. Ella no respondió enseguida. Tuvo que aclararse la garganta antes de corresponder a su saludo. Luego de hacerle una reverencia, lo invitó a sentarse. «¿Desea tomar algo, Excelencia?», le preguntó ya sentados, él en un sillón de perfil a la puerta, ella de frente a esta. «No, milady, pero agradezco su hospitalidad». Fuera del saloncito, Lady Bristol y Lady Bárbara esperaban atentas. Lady Anne, que no compartía su exaltación, siguió su camino por el pasillo y se fue a su habitación. Dentro de la sala, ambos estaban callados. Lady Amelie con la mirada baja, su mano izquierda aferrada a la tela de su falda con fuerza. Lord Grafton la observaba con el miedo a su rechazo carcomiéndole por dentro. «¿Es que no piensa decir nada?», susurró Lady Bárbara en el pasillo. Lady Bristol le tapó la boca con una mano y con la otra le hizo el gesto universal de silencio, su dedo índice sobre sus propios labios. Luego del pequeño desliz de Lady Bárbara, ambas permanecieron quietecitas y atentas a lo que ocurría dentro. «Fui yo quien habló con Lord Bristol hace unas semanas», dijo el duque de pronto. El agarre de Lady Amelie en su falda se apretó aún más. «Le hablé de mis intenciones de...» «Pare», interrumpió Lady Wilton al tiempo que se levantaba. «No siga, por favor». «Lady Wilton», susurró Lord Grafton y ya estaba de pie también. El corazón le latía violento dentro del pecho ante la reacción de la dama. La sorpresa y el miedo a su rechazo lo paralizaron. «Yo no me siento bien», balbuceó ella, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba sus faldas. «Con su permiso». Se movió para salir de la sala, pero su intento de huida se vio frustrado por la mano de Lord Grafton en su antebrazo. «Espere, por favor», dijo, su mirada azulada fija en ella. «Lord Grafton, no puedo».
¿Por qué? La pregunta del duque fue casi una súplica. Ninguno de los dos necesitaba aclararle al otro a qué se referían. El peso de la carta de Lady Candice en el bolso de Lady Amelie fue como plomo. Curiosamente, mientras el duque la miraba, no pensó en Terence en ningún momento. Su único motivo para rechazar al duque en ese instante radicaba en el amor que su hermana sentía por él. «¿Por qué, milady?», insistió él. «Lo siento, excelencia», susurró ella jalando un poco su brazo para deshacerse del agarre del duque, pero él no se lo permitió. «¿Por qué me rechaza sin darme siquiera la oportunidad de...? Una unión entre nosotros es imposible», se obligó a decir ella, su mirada fija en el suelo. Fuera del salón, Lady Bristol y Lady Bárbara sofocaron sus jadeos asombrados con sus manos enguantadas. Lord Grafton iba a preguntarle el motivo, pero Lady Wilton giró la cabeza y lo miró con sus hermosos ojos verdes rebosantes de lágrimas. «No puedo unirme al hombre del que mi hermana está enamorada». Lord Grafton la soltó como si de repente su contacto lo quemara. Lady Wilton huyó de la habitación sin reparar en los rostros asombrados de su tía y prima fuera de la misma. Dentro del salón, Lord Grafton continuaba de pie en el mismo lugar donde Lady Amelie lo dejó. Su mente reproducía como si de un eco se tratara la declaración de la mujer que amaba. «No puedo unirme al hombre del que mi hermana está enamorada». «Excelencia». La voz comedida de la marquesa se filtró a través de sus sentidos embotados. «Milady, yo debo irme». Lady Bristol lo vio marcharse sin decir nada más. Su excelencia iba deshecho. A leguas se notaba lo enamorado que estaba de su sobrina. Que la perdonara Candice, pero no iba a permitir que Amelie arruinara sus posibilidades por ese amor no correspondido. Continuará.